Buenos días a todos, amigos, amigas, compañeros de trinchera, ¿no? Como solemos decir, como estábamos comentando ahora en el café. Bien, en esta mesa de la IA en las administraciones públicas tenemos la suerte de contar con 3 actores y 3 perfiles de sector público, de sector privado y de sector a mitad de camino entre el público y el privado, pero también en la parte de investigación, en el ámbito de la IA. O sea que vamos a tener 3 visiones muy interesantes sobre la aplicación de la inteligencia artificial al sector público. Y sin más preámbulos, bueno, os cuento la estructura de desarrollo de la mesa que vamos a hacer. Tenemos un primer bloque que va a ser un poco de cátedra libre, donde tendremos pues, bueno, unos minutos, 4 o 5 minutos de intervención libre, de una visión general de cada uno de los intervinientes respecto a este tema de la IA en el sector público. Después haremos un bloque donde les formularemos determinadas preguntas a cada uno de ellos, más enfocadas a lo mejor a poner en valor su know-how específico. Y en los últimos 20 minutos tendremos la posibilidad de preguntas de los asistentes. Circularán por ahí, habrá uno o varios micrófonos y podremos compaginar tanto el coloquio en la propia mesa con las propuestas que nos hagáis desde el público. Bueno, y sin más preámbulos, ya nos han presentado brevemente. Voy a empezar el mismo orden que está en el programa con Juan Pedro. Juan Pedro, antes de entrar en materia de tu visión un poco inicial, por favor, la organización puede ir poniendo la presentación, has traído algunas diapositivas. Solo decir que Juan Pedro tiene las responsabilidades de Director General de Digitalización e Inteligencia Artificial en la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha. Es ingeniero en informática, es un compañero nuestro, lleva muchos años, desde el 95, en el sector público en el ámbito de la informática. Por lo tanto, adelante y cuéntanos tu visión y un poco desde este gobierno vecino al de la Comunidad Valenciana, desde ese territorio vecino ¿qué nos traes? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí representando al Gobierno de Castilla-La Mancha. Muchas gracias al Colegio de Ingeniería Informática por contar con, como bien dice Juan Pablo, con esta comunidad autónoma vecina. Para mí, yo guardo un especial cariño a la Comunidad Valenciana. Tenéis una tierra muy bonita, es un placer estar aquí. Me acompaña, bueno, para mí es un placer también participar en este congreso porque es un congreso que organiza el Colegio de Ingenieros y yo también soy ingeniero y además estoy colegiado en el Colegio de Ingenieros de Informática de Castilla-La Mancha. Y hoy me acompaña el decano del Colegio de Ingenieros de Castilla-La Mancha también, Ambrosio Rodríguez. Voy a dar unas cifras y unos datos para que sepáis nuestra comunidad, qué es lo que nos condiciona a nosotros como comunidad autónoma. Nosotros, Castilla-La Mancha, son 80.000 kilómetros cuadrados, 2.035.000 habitantes que se distribuyen en 919 municipios. 919 municipios. Eso significa 2.035.000 habitantes, que hay una altísima dispersión geográfica, ¿vale? Y la distancia media de los pueblecitos a las capitales de provincia son 66 kilómetros. Tenemos zonas como la Alcarria o la Alcarria de Guadalajara o la Serranía Conquense, donde la densidad de población es inferior a Siberia. Yo suelo habitualmente poner fotos de Siberia, pero como hay que ir más rápido no lo he puesto. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que a nosotros como comunidad autónoma, como gobierno, nos condiciona mucho a la hora de prestar los servicios a la ciudadanía. No es lo mismo prestar los servicios cuando la población se concentra en las grandes urbes que cuando están diseminados y hay que prestar los servicios. Entonces, lo tenemos que hacer, como decimos ahí, en nuestra estrategia digital, pues acercando los servicios de manera digital a la ciudadanía, basándonos en los datos, capacitando a los funcionarios públicos y aproximando estos servicios a la ciudadanía de manera digital, acercándonos a ellos. En nuestro ADN no está la innovación. Nos dedicamos a prestar servicios digitales a la ciudadanía, pero no tuvimos más remedio que hacer innovación. Cuando se anunció el tsunami de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los fondos Next Generation, nosotros lo que hicimos fue aplicar un modelo de colaboración público-privada en el Centro Regional de Innovación Digital
de Castilla-La Mancha, que está en Talavera de la Reina. Allí creamos un ecosistema hace unos años con las principales multinacionales del planeta. Estoy hablando de fabricantes como Oracle, como Red Hat, como IBM, como Microsoft, como ERRI, AWS, un portfolio de 17 multinacionales a nivel mundial que generaron un ecosistema conjuntamente con la Universidad de Castilla-La Mancha, con los centros de formación profesional y el tejido de la PYME, el tejido tecnológico, pequeña y mediana empresa de la región. ¿Qué es lo que hicimos ahí en el CRIF? Y llevamos haciendo unos años. Pues lo que hicimos fue explorar cómo aplican las tecnologías de estos fabricantes a necesidades concretas de la administración. Teníamos necesidades concretas, veíamos cómo aplicaba una tecnología y si realmente solucionaba nuestra necesidad. Bueno, pues este modelo de colaboración público-privada consiguió varias cosas. En primer lugar, crear más de 270 empleos directos, ¿vale? Colaboración público-privada. Y la segunda cosa importante que conseguimos fue tener un portfolio, una batería, mejor dicho, de proyectos preparados cuando ya llegaron los fondos europeos. Y según nos indica la AGE, Castilla-La Mancha ha sido la comunidad autónoma que más ágilmente ha gestionado los fondos europeos. De hecho, vamos a devolver muy poco dinero o casi nada, porque lo tenemos todo comprometido y en ejecución, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a contar a partir de esta diapo? Pues voy a contar la realidad de los proyectos que ya estamos haciendo, como fruto de esos fondos y cómo aplicamos la IA a los servicios digitales. ¿Qué es para nosotros la IA? La IA es una herramienta, un asistente, un complemento que hace que el empleado público adquiera como una especie de superpoder, que es tener la IA al lado, ese compañero que está en la mesa, y potencia sus habilidades, sus capacidades. Uno de los proyectos donde estamos aplicando IA es Espacio Ciudadano. Gracias al proyecto de Espacio Ciudadano nos pudimos aprovisionar de un middleware de inteligencia artificial, concretamente el Cloud Pak for Data de IBM. También nos pudimos aprovisionar de una plataforma de multicanalidad para poder optar multicanalidad, servicios para crear un wallet digital. Y lo que estamos trabajando a día de hoy, y va mucho en consonancia con lo que contaba la compañera María Serrano, que me ha gustado mucho su ponencia, es Espacio Ciudadano es un lugar, una plataforma donde van a estar todos los datos del ciudadano, lo que la Administración conoce del ciudadano, el ciudadano lo va a tener ahí accesibles, pero además el ciudadano nos va a decir, en base a sus hechos vitales y a sus preferencias, que nos va a dar permiso y nos va a habilitar para poderlo hacer. Nosotros como comunidad, como gobierno, le vamos a poder ofrecer servicios específicos para él. Veréis, la empresa privada, el ciudadano cada vez nos compara más a la administración pública con la empresa privada. La empresa privada, si tú tienes en julio un supergasto, te ofrece un préstamo personalizado. ¿Por qué la administración no puede ofrecer servicios personalizados al administrado? Si el administrado lo consiente. Antes ponían ejemplos. Si llevas viviendo en el mismo sitio 20 años, con la misma unidad familiar, con la misma renta y llevas 3 años pidiendo la ayuda de comedor escolar, ¿por qué tienes que esperar al ciudadano a que salga la convocatoria, enviar la documentación y marcar que necesita el comedor escolar? Se le puede ofrecer, ¿vale? Pues eso es el concepto de espacio ciudadano. La plataforma digital de empleo, estamos utilizando IA generativa para facilitar al demandante de empleo la búsqueda de empleo. Cuando tiene que rellenar la ficha del demandante de empleo es una tarea ardua, costosa y proclive a errores. Pues con IA generativa estamos permitiéndole al demandante que coja su PDF con su currículum vitae y automáticamente lo cargue y genere la ficha con un 87% de cumplimentación. Solo hay que revisar un 13%. Son datos reales. Pero no solo nos quedamos ahí aplicando IA a la plataforma de empleo, sino que la IA, previo consentimiento del demandante de empleo, le dice, en base a tu capacidad, a tu formación, a tu experiencia, tu potencial de ser contratado es un scoring le da. Pero es más, en base a este perfil que tienes y en base a las demandas, a las ofertas reales de empleo, si te formas, si te capacitas en estos cursos específicos que también ofrece la Junta, tu potencial de ser absorbido laboralmente se multiplica por I. Estamos utilizando IA en la plataforma digital de empleo ya a día de hoy, concretamente el middleware que estaba hablando de Espacio Ciudadano, para hacer eso.
Y cuando yo hablo de espacio ciudadano y de ofrecer servicios personalizados al ciudadano, que no deja de ser más que un servicio a un clic, cuando al ciudadano le ofreces ya esa posibilidad de que pueda decir, quiero la ayuda para el comedor escolar para mis hijos y no tengo que enviar nada ni solicitar nada, es un proceso a un clic. Eso es ciencia ficción, señores. Eso no existe. Eso hay que hacerlo. Hay que rediseñar los procesos. María Sánchez antes hablaba que la Administración está acostumbrada a planchar los mismos procesos año tras año. A lo mejor estamos a día de hoy con un proceso digital que lleva 15 años en servicio. Un proceso que tiene 21 pasos. Pues para que ese proceso, que son 21 pasos, que no son necesarios, que solo se necesita uno, lo que hay que hacer es rediseño de procesos. ¿Cómo se logra eso? Con minería de procesos. La minería de procesos es una tecnología que te permite representar gráficamente esa caja negra que es un proceso digital, un servicio digital a la ciudadanía y ver el flujo real del expediente, por dónde pasa el expediente, por dónde va. ¿Qué es lo que permite la minería? Ver si ese proceso se puede simplificar, si hay que cambiar la norma e incluso identificar pasos, como decía antes Pilar, la compañera de NTT Data, que puedan ser automatizables. No automatizar completamente un procedimiento, pues, sino algunos pasos. Estas son algunas de las líneas que estamos haciendo, estamos aplicando IA. Y luego las preguntas que hemos preparado con Juan Pablo, avanzaremos un poquito más en algún caso de detalle más. Muy bien, muchas gracias, Juan Pedro. Me ha gustado mucho que además has entrado en materia de los casos, que en Semana Informática somos muy de esto. En fin, el PowerPoint está muy bien, pero al final es muy importante en el sector público, es fundamental los casos reales de uso y sobre todo los que son exitosos. O sea que gracias por haber ya entrado en la materia que nos gusta en la informática aplicada del sector público. A continuación, Douglas Enríquez, que también tiene un largo bagaje, más de 12 años en consultoría y asesoramiento estratégico en el ámbito digital y ahora mismo pues manager de datos, inteligencia artificial y robots en Minsight, del grupo Indra. Así que danos tu visión inicial de todo ese know-how de empresa privada. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la oportunidad y para que Minsight cuente cuál es su enfoque, ¿no?, de aplicación de la IA en la administración pública. Yo quiero comenzar hablando... Espera, ¿cómo pasas esto? Aquí está. Yo quiero comenzar hablando, o bueno, reflexionando de dónde venimos. Venimos de un mundo donde estábamos muy enfocados a la parte de Business Intelligence, Big Data, dato estructurado, y lo que estamos viendo ahora mismo con la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, es que tenemos que entrar a nuevos modelos de gestión. Tenemos que entrar a gestionar sistemas de inteligencia artificial. Y con esa parte de gestión de sistemas de inteligencia artificial se ha abierto un nuevo frente que es gobierno del conocimiento. En Minsight nosotros vemos que el gobierno de la IA va muy pegado a lo que es el gobierno del documento, de la imagen, del fichero. Y con todo lo que pasó con los repositorios informacionales, plataformas, data, pues hemos descuidado un poco lo que es la vida no estructurada, el dato no estructurado. Y eso es parte de la visión que nosotros estamos trabajando. ¿Qué es lo que estamos viendo con los clientes a nivel de administración pública? Estamos viendo que hay que trabajar en un marco que está representado en este slide y ese marco tiene que estar liderado por un COE, por una oficina de inteligencia artificial. La mayor parte de administraciones públicas ahora mismo tienen en su hoja de ruta montar y estructurar una oficina técnica de IA, un centro de excelencia de inteligencia artificial, y que ese centro de excelencia tiene que acometer eso que está en pantalla. Tiene que tener una priorización de la demanda, tiene que tener una forma de monitorizar no solamente económicamente el impacto de la inteligencia artificial, como los datos que ponía el compañero, sino que también técnicamente cómo es la precisión, cómo es el bias, cómo es la calidad de la inteligencia artificial y también por un cumplimiento regulatorio. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora mismo, el enfoque que están trabajando las administraciones públicas. Cómo monto una oficina que tiene que ayudarme a orquestar y a ordenar el uso de la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial es muy interesante porque no solamente va de casos de uso, sino que también va de copilotaje.
cómo están adoptando las herramientas de aceleración ofimática, asistentes generativos en el puesto de trabajo, y cómo eso lo pego a un triaje de los casos de uso de inteligencia artificial que tiene que desarrollar un COE técnico dentro de una arquitectura o dentro de un hiperescalador, que hemos hablado de eso durante estas sesiones. Y bueno, vemos de que esos son los retos que está teniendo la administración pública. ¿Cómo ordeno la casa? ¿Cómo monto un modelo federado para que las divisiones, los departamentos puedan tener agilidad en desarrollar casos de uso, pero de forma supervisada para que podamos adoptar la IA de forma responsable, ¿vale? Y entrando a la parte de IA responsable, yo he traído una slide para hablar un poco del AI Act. Seguramente habrán escuchado mucho del AI Act porque es una normativa que ha estado mucho en las noticias, en tendencia y demás. Y bueno, ahora mismo el foco de las administradoras es cómo cumplo con el itinerario de cumplimiento regulatorio a partir de febrero 2025, que es el año en el que estamos, y están muy enfocados a censar, a inventariar los sistemas de inteligencia artificial que son de alto riesgo y de un riesgo prohibitivo, como por ejemplo la parte de screening, scoring de recursos humanos, eso está catalogado como un riesgo alto. Y tenemos que ver qué controles vamos a poner para poder mitigar esos riesgos. Lo que estamos viendo ahora mismo con los diferentes clientes es que, bueno, tenemos todavía bastante tiempo para el itinerario de cumplimiento regulatorio, pero hay que empezar a ver cómo formar un inventario y cómo bajar a tierra lo que está pidiendo la normativa, ¿no? Hay muchos clientes que nos preguntan cómo tenemos que documentar el sistema de inteligencia artificial desde un punto de vista de caso de uso. La verdad es que la ley no genera tanta claridad de cómo bajar a tierra esa documentación y es algo que tenemos que trabajar junto con los clientes, ¿no? Ya por no hablar tanto de gobierno y de cumplimiento regulatorio, nosotros hemos traído aquí unos casos de uso que estamos viendo que son importantes a nivel de administración pública. Yo quiero contar un caso que estamos haciendo con una agencia de digitalización en Marruecos que se llama la ADD. Nosotros trabajamos con ellos toda la plataforma de interoperabilidad de Marruecos y ellos tienen un caso de uso que me gusta mucho, que es un asistente conversacional donde ellos van a poner mediante lenguaje natural la habilitación para que el ciudadano pida todos los documentos, toda información y toda resolución de cualquier proceso que tengan con las administradoras públicas mediante un canal central. Entonces, si a mí me preguntan cómo busco que la IA impacte en la vida del ciudadano, es ese tipo de caso de uso. ¿Cómo acerco el servicio del ciudadano a poder interactuar en lenguaje natural y poder obtener información de una forma mucho más rápida, ¿no? Y ese es el tipo de casos de uso que vemos que tienen sentido, que tienen impacto, un asistente conversacional que nos ayude a quitar la frontera tecnológica y que el ciudadano pueda tener una interfaz mucho más amigable, inclusive avatares que me puedan tener información en tiempo mucho más rápido de lo que está en los sistemas de la administración pública, ¿no? Y bueno, por mi parte, esa sería mi sección. Gracias. Gracias, Douglas, por esta visión inicial. Y ahora, Jordi. Jordi es compañero de promoción mío, es ingeniero en informática también de la Universidad Politécnica de Valencia. Eres de los que llevas pues casi desde siempre embarcado en la especialización en inteligencia artificial, en el VRAIN, que es un grupo de investigación potentísimo, y ahora en Valgray, que es como sabéis, pues es una fundación valenciana, está el gobierno valenciano con las 4 universidades, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Valencia, Universidad de Alicante, Universidad Jaume I y la Universidad Miguel Hernández de Elche, que tienen informática y que tienen escuelas de informática embarcadas en esta fundación y red para impulso de la inteligencia artificial. Así que danos tu visión desde Valgray, un poco entre los dos mundos, y luego pues lo que quieras también sobre la parte puntera, vanguardista de investigación en la que estás. Por favor, Jordi. Bueno, pues antes que nada, gracias al Colegio Oficial de Informáticos y a la organización por contar con nosotros qué momento estamos viviendo, ¿verdad? Interesante, ¿no? Y yo llevo muchos años metido en esto de la inteligencia artificial y es como estos últimos años como si nuestra caja de deseos, ¿no?, se empezará a cumplir. Y estamos viviendo incluso el vértigo que muchos de vosotros podéis tener respecto a la inteligencia artificial, lo estamos sufriendo nosotros cada día, ¿no? Estamos teniendo muchísimos problemas, los que nos dedicamos a esto de toda la vida,
de mantener el ritmo, ¿no? Es decir, si alguien se siente agobiado por todo lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, es un sentimiento incluso que compartimos en el mundo académico, ¿no? Esto va muy, muy rápido. Efectivamente, en Valgrind tenemos la oportunidad, esto es muy interesante para nosotros y para mí personalmente, de no solo impartir docencia, digamos, core de inteligencia artificial en ingeniería y posgrado, sino de haber participado, y de hecho este año lo vamos a volver a hacer, impartiendo docencia, en este caso al Institut Valencià de Administracions Públiques. Y esto, pues, claro, a mí me encanta. He estado embarcado directamente en esto porque, de alguna forma, a mí me gusta mantener este contacto directo con los casos de uso y ver cómo puede la inteligencia artificial cambiar el tema, ¿no? Nosotros, como ha comentado Juan Pablo, pues esta es nuestra misión, un poco, de alguna manera desde Valgrind, pues llevar la inteligencia artificial a toda la sociedad, ¿vale? Y tenemos, como os he comentado, ya muy buenas experiencias en esta incursión en algo que es fundamental, ¿no? Y es la formación. Yo diría que una de las cosas realmente que cambian toda la visión de lo que es la inteligencia artificial pasa por la formación. Yo lo llamo efecto wow, ¿no? Tú das un curso en la administración pública, hemos llegado a tener 400 alumnos en línea y es el efecto wow, ¿no? De decir, pues por primera vez muchísima gente descubre qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial para cambiar tu puesto de trabajo, ¿no? Y de qué manera puede tu puesto de trabajo ser asistido de una forma espectacular gracias a estas nuevas herramientas. Y que descubren que no solo ganan en eficiencia, ganan también en eficacia, ¿no? Y algo muy importante, y es que se percatan de que muchísimas de las tareas que odian se pueden pasar a la IA y resultar mucho más decisivos en aquellas tareas más humanas y donde este comportamiento humano pues es vital. Y ganan en felicidad, que esto también es muy importante. Es que la gente a veces se centra en parámetros de eficacia y eficiencia y descubres que la gente, pues de alguna manera, pues descubre que es más feliz porque puede dedicarse a lo que realmente le gusta, ¿no? Lo que nos hace más humanos, ¿no? Entonces, fijaos, en la administración pública hemos detectado, y esto lo sabéis, que al final esta complejidad creciente pues puede ser abordable y se está abordando y se va a abordar muy bien. Me encanta tener aquí ya gente como en Castilla-La Mancha, aplicando de una forma decidida todo esto que nos va a cambiar el mundo. Tiempos de respuesta, la información valiosa, en temas de recursos humanos, siempre teniendo muy en cuenta la normativa y la ley de protección de datos. Y al final la congestión, ¿no? La congestión y saturación. Si hay algo que está congestionado y saturado, como sabéis, está muy ligado a muchos de los servicios que la administración pública presta, ¿no? Es brutal lo que, de alguna manera, pues implica todo esto, ¿no? Y al final, la inteligencia artificial, como comentaba Douglas, una de las cosas más interesantes que aporta es el tratar con información no estructurada, es decir, texto. Digitalizar, tener grandes repositorios de información de los ciudadanos o de cualquier empresa, administración, etcétera, no sirve de nada si no se aprovecha, ¿no? Y pasar la información estructurada es algo que la inteligencia artificial nos brinda, ¿no? Un compañero investigador que es neurólogo y experto en IA hizo una presentación en la India que me hizo mucha gracia, que hizo un símil, ¿no? Es decir, si imprimimos toda la información de los registros médicos de todos los ciudadanos de la India, íbamos a cubrir toda la superficie de la India con 1 metro de papeles, ¿no? Y esa información no estructurada y la tenemos digitalizada. Y la inteligencia artificial nos brinda esta posibilidad de desplegar una serie de servicios absolutamente nuevos. Este coprocesador cognitivo nos puede ayudar realmente a sacar valor a todo esto, ¿no? Entonces, fijaos, análisis avanzado de datos, personalización, todo lo que es optimizar
predecir, esto también es muy interesante. Estamos hablando mucho, evidentemente, de la IA generativa, pero la IA también tiene este componente predictivo que nos puede ayudar a tomar decisiones, a anticiparnos de alguna manera a posibles problemas. Por supuesto, transparencia y accesibilidad y automatizar, pero automatizar de manera inteligente, ¿no? Aquí nosotros en la formación intentamos abordar estos ejemplos, cómo podemos cualquiera en la administración pública disfrutar de alguna manera de estas posibilidades, como son asistentes virtuales, cómo procesar grandes volúmenes de información y sacarle provecho, detección de fraudes. Hemos generado incluso una colección de vídeos a Alibaba donde vemos esto, ¿no? Vemos cómo se puede detectar pues, irregularidades voluntarias o involuntarias en documentación, problemas, etcétera. Cómo se puede optimizar la planificación de cualquier tarea, traducción, evidentemente, esto es muy interesante. El análisis predictivo, parece mentira, pero cualquier persona ahora en estos momentos puede realizar gran parte de estas actividades con una formación mínima, ¿no? Y terminando un poco, pues esto es un poco lo que, de alguna manera, son algunos de los puntos clave, ¿no? Cuando se habla de la inteligencia artificial en la administración pública. Pocos campos se pueden tener pueden utilizar de forma tan increíble lo que estamos viviendo en la inteligencia artificial como la administración pública. Tenemos muy buenos ejemplos. Sabéis que incluso hay países europeos muy decididos a este respecto. Por ejemplo, Estonia, podéis ver el caso de Estonia, que se está convirtiendo en una especie de referente. Tenemos mucho que ganar y nosotros, pues, ya os digo, una de las cosas más interesantes que descubrimos es que aún la sociedad, por razones obvias, no conoce lo que es la inteligencia artificial actual, sus posibilidades. Se sienta delante de alguna herramienta tipo ChatGPT, Gemini, etcétera, y no sabe lo que hay detrás, no sabe por qué obtiene buenas respuestas, no las obtiene, frustración, no sabe. Entonces, una de las primeras cosas que intentamos desde Valgray es romper esa barrera, ¿no? Que de alguna forma, y esto es muy importante, la sociedad, y en este caso la administración pública, precisa sí o sí entender qué es lo que hay detrás y tener una formación adecuada. No podemos pilotar un avión, ¿vale?, sin el conocimiento. Y ChatGPT, os aseguro, este tipo de herramientas en la administración pública puede llegar a ser mucho más complejo que pilotar un avión, ¿no? Entonces, cierta formación es necesaria, ¿no?, para evitar el riesgo del mal uso también, ¿no? Porque también pues, estamos viendo algunos ejemplos de que el uso inadecuado por desconocimiento de qué es lo que tenemos detrás, porque no hay ningún referente, no teníamos ningún referente anterior, no hay nada similar. Esto no es una base de datos, incluso algunos alumnos, ¿no?, de la administración pública le dice, ¿sabes que no hay ni una frase en ChatGPT? ¿Cómo que no hay ninguna frase en ChatGPT? No hay texto en ChatGPT. ¿Cómo que no hay texto en ChatGPT? Pues si me contesta texto, pues mira, no hay ni una frase. Entonces, explicar qué es lo que hay detrás de la IA moderna es muy importante. No es difícil y es un paso importante y es lo que intentamos en Valgray. Muy bien. Gracias, Jordi. Después de esta primera sumergirnos, ¿no?, con la visión de cada uno, os voy a hacer una pregunta a cada uno y después daremos público también o a nuevas preguntas o a intervenciones del público. Juan Pedro, la buena para ti creo que es esta. Douglas ha metido alguna cuña del tema de la gobernanza, pero es seguro que te está pasando, porque eso está pasando en todos sitios. Seguro tienes infinidad de direcciones generales, de consejerías, incluso de otros organismos públicos, que estarán queriendo hacer su pilotito o su idea que han tenido. Aquí podríamos utilizar la IA, ¿no? Entonces, en toda esa heterogeneidad y volatilidad y ganas, a lo mejor benditas ganas, ¿no?, de diferentes departamentos de hacer cosas, ¿estáis desde el Gobierno de Castilla-La Mancha con alguna iniciativa, digamos, para gobernar eso y que al final no sea un guirigay de un montón de iniciativas heterogéneas tecnológicamente, mejor o mal enfocadas y con muchas divergencias produciéndose de manera descoordinada, o estáis haciendo algo o prevéis hacer algo? Para nosotros, para Castilla-La Mancha, la IA como tecnología no es un fin en sí mismo, sino que es un elemento
facilitador. Y como bien habéis defendido todos, entendemos que es imprescindible hacer una gobernanza eficaz de la tecnología. A medida que se veían en la prensa y en los medios de comunicación los titulares de la aparición de la IA y esos grandes bombazos que eran grandes noticias, pues todo el mundo empezó a afrontar pequeñas pruebas de concepto, prototipos, casos de uso, y en algunos gobiernos pues te puedes encontrar un campo lleno de setitas, ¿no? Muchas setas. Y, como bien dices, heterogéneas y dispersas. Nosotros hemos aprendido mucho este último año de un caso concreto que me va a ilustrar cómo vamos a gobernarlo. Y es que en Castilla-La Mancha tenemos un problema serio con los informes de impacto medioambiental. Cada vez que una empresa se quiere instalar en la región, hay que ver cómo impacta el medio ambiente, si hay vertidos, si hay emanaciones de CO2, si impacta en la flora, en la fauna. Eso tiene responsabilidad penal si te equivocas y puedes acabar en la cárcel, con lo cual los empleados públicos lo miran milimétricamente y a lo mejor se tardan 2 años y pico en contestar, hacer un informe de este tipo. Además, los documentos, los expedientes son grandísimos, son de más de 300, 400 folios y poder analizar eso con detalle, con esa responsabilidad, es muy complejo. Bien, pues ahí estamos usando IA generativa, este proyecto se llama Geneva, y estamos utilizando grandes modelos de lenguaje, modelos fundacionales, concretamente Mistral, aunque estamos explorando Llama 3 también. Y lo que le estamos dando al funcionario es un asistente, una herramienta que le ayuda, nunca trabaja por sí sola. No somos defensores de que la IA hay que dejarla funcionando sola, no. La IA es un asistente, es una herramienta y el empleado público luego supervisa el trabajo, el resultado de la IA. Bien, pues estamos viendo que esta tecnología, la IA generativa, con RAG, estamos usando la generación aumentada por recuperación, en vez de reentrenar el modelo N veces, directamente coge el contexto de los expedientes, una base de datos vectorial, que es lo que decías tú antes, que no hay frases completas. Y todo eso hace que el tiempo de explorar y de analizar un expediente pase de meses a 8 minutos, de media. Y luego el funcionario lo tiene que supervisar. El empleado público vela, porque luego sale todos los sitios donde está el expediente correcto o incorrecto, con su epígrafe, número de página, etcétera. Pero hemos pasado de meses a 8 minutos. Bien, pues todos esos elementos, el prompting, el embedding, la base de datos vectorial, el retrieval, la recuperación de la información, todos esos elementos, más otras pruebas de concepto, se pueden reutilizar. Y cuando tengas que enfrentarte a un nuevo proyecto, en vez de empezar con un folio en blanco, utilizar elementos que ya han aparecido en otros proyectos. Entonces, contestando a la pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque no he dicho, ahora ¿Qué es lo que ser más estamos breves haciendo? que antes, si no, no nos da tiempo. Estamos creando un framework, un marco de trabajo corporativo de elementos reutilizables. A lo mejor tienes 15, 17 elementos y un proyecto puede requerir 2, 3 o 15. Y lo que vamos a hacer es, en vez de empezar de cero, cada vez que haya que hacer un proyecto de inteligencia artificial, utilizar esos elementos dentro de este framework. Y es la forma que estamos enfocando para poder gobernar todas esas piezas y toda esa tecnología que al final, al ser tan heterogénea, si tú la reutilizas en un marco, la haces compatible. Gracias y sobre todo gracias por llevarlo a lo práctico, que has enfocado la actitud que nos gusta. Ahora os voy a hacer a vosotros la misma pregunta para los dos, porque es una que no le puedo hacer a él, porque le pongo en un compromiso. Prefiero que deis vuestra visión. Un poco, ¿cuáles diríais que son los principales retos o dificultades, ¿no? Enfocarlo como queráis, para la adopción de la IA en el sector público? Intentemos un poco comprimirlo. 1, 2, es decir, ¿qué destacaríais para esas o retos o dificultades en la adopción? Sobre todo dificultades que ahí a él lo pondría en un compromiso. Tú primero, Douglas. Pues mira, hace poco estuve hablando con la Generalitat Valenciana y estamos intentando enfocar un proyecto de estrategia de gobierno de marco común para poder ordenar toda la demanda dentro de la Generalitat. Y yo le hacía la pregunta, ¿quisieras meter la parte de discovery, workshops, levantamiento de casos de uso? Y me dice, no, tengo demasiados casos de uso. Es que todas las áreas, divisiones, departamentos quieren utilizar IA. Entonces yo creo que uno de los retos ahora mismo es ordenar la demanda, priorizar la demanda
tener una metodología de impacto y de viabilidad tecnológica que me permita decidir a dónde voy a comenzar. Y muy ligado al marketplace de agentes que me genera una reusabilidad. ¿Cómo yo priorizo esa demanda y cómo los casos de uso tienen que tener un sentido común a todos los departamentos para ir formando poco a poco un marketplace de agentes que me permita reaprovechar el presupuesto? Muy bien, gracias, Douglas. Fíjate que la respuesta que ha dado es un check-in de que vais en la buena dirección. Muy bien, felicidades al Gobierno de Castilla-La Mancha. Jordi, tu visión de esas principales dificultades o retos para la adopción en el sector público. Nosotros hemos visto en la formación que hemos participado, hemos visto un problema principal y es que la información no está centralizada, ¿no? Está muy dispersa. De alguna manera vas por departamentos, cada uno tiene pues su propio sistema. Incluso, desgraciadamente, aún encuentras gente concreta en la administración pública que es el que tiene la Excel o la base de datos, que resulta ser muy importante. Y dices, ¿cómo puede ser que esto esté en manos de una persona concreta dentro de la administración, ¿no? Y si esa persona se pone enferma o no está, hay mucha dispersión, no hay una política clara, centralizada del dato, de gestión del dato, y eso es el elemento imprescindible. No puedes aplicar IA si de alguna manera pues tienes este problema. Y luego pues también con eso el acceso, los permisos, el acceso. Lo que no puede pasar es que alguien pueda realizar un acceso a una de estas herramientas y haga una pregunta y resulte que está accediendo a información que no le corresponde o que no debería, o privada o de otro departamento o de ciudadanos a los cuales no debería de tener acceso. Hay mucho trabajo en lo que es, de alguna manera, pues gestionar toda la información de la administración, centralizarla o crear pasarelas, en definitiva, que la IA pueda, digamos, utilizar. Porque si la IA no puede acceder a la información, pues no le vamos a sacar, digamos, provecho, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y luego, pues, el otro problema un poco es el ciudadano tiene mucho. Hay que también educar al ciudadano, ¿no? El ciudadano hemos detectado, ya lo sabéis, ¿no? Ostras, la IA a la administración le da susto, ¿no? Le da miedo de si la administración va a utilizar la inteligencia artificial como una forma adicional de controlar al ciudadano. Y, en definitiva, pues hay que tranquilizar al ciudadano en el sentido en el que la Administración va a utilizar la información que ya tiene. No se trata de que la inteligencia artificial de la Administración pues, va a ser utilizada pues, para realizar un sistema de scoring como en China o similar, ¿no? Sino que realmente, como ha comentado Juan Pedro, que poder ofrecer una serie de servicios y anticiparse a las necesidades del ciudadano y de alguna manera aprovechar mejor ya la información que ya dispone la Administración. Bien, bueno, creo que empezamos un poco el turno de preguntas. Hay por ahí un micrófono que levante la mano que quiera hacer preguntas, se le pasará el micrófono. Entre tanto, yo, Juan Pedro, te hago otra pregunta. Has puesto un caso de aplicación real de la IA generativa, nos has dado la pincelada del enfoque global que para este gobierno de la IA en el caso de vuestro gobierno autonómico. Una pregunta que te hago, que estando dentro de la Administración también es muy relevante. La IA Act es un reglamento europeo. En realidad solo prohíbe unos pocos casos de uso, es decir, hay pocos casos de uso que prohíba. Luego, lo que prohíbe es verdad que luego pues, monta el sistema de riesgos que todos conocemos y hay bastante peso burocrático seguramente en los cumplimientos que se pide. Pero ¿por qué se ha generado el relato de que la IA Act es muy restrictiva, si, en tu opinión, ¿no? Si en realidad solo está prohibiendo unos cuantos casos de uso y luego está marcando sobre todo el interés en los casos de alto riesgo? Es decir, que vamos a decir que el 90% de la aplicación de la IA, que serán sistemas que no se consideran de riesgo, prácticamente no va a estar afectada por la IA. ¿Por qué en tu opinión se ha generado esta percepción o este relato? Yo creo que en líneas generales hay un poco de desconocimiento del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y solo nos hemos quedado con los titulares de los grandes medios. El Reglamento Europeo, inspección, sanción, multas,
Y entonces ese es el titular. Pero la realidad es que ese reglamento europeo está para crear confianza en el individuo, en el ciudadano, que confíe en los sistemas de inteligencia artificial que no van a vulnerar su esfera individual ni sus derechos como ser humano. Los aspectos que no permite bajo ningún concepto la IA, la ley de inteligencia artificial, es, por ejemplo, la manipulación subliminal. Nadie quiere que nos manipulen subliminalmente. Ni tampoco que nos identifiquen las constantes biométricas y las utilicen en nuestra contra o para tenernos controlados. Eso está totalmente prohibido. Y estamos todos de acuerdo en que nadie quiere eso. Pero la realidad es que no está aquí para sancionar y para meter multas, sino para generar confianza. Y hay un hecho anterior, y es el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Todo el mundo dijo, esto se va a cargar el sector, se va a cargar la industria. Y fue todo lo contrario. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, hubo varios casos de éxito que protegió al ciudadano y el ciudadano cogió confianza en el despliegue tecnológico en plena época de transformación digital y la industria se vio beneficiada y siguió ampliando su industria. Es más, países de fuera de la Unión Europea cogieron el Reglamento Europeo de Protección de Datos y lo replicaron porque era proteccionista y le daba confianza al ciudadano que al final, cuando el ciudadano tiene confianza, compra sistemas de información, compra tecnología. Algo así es lo que tiene que hacer la IA. Además, no hay que ver la ley de inteligencia, la ley de IA europea como solamente sancionadora, sino como certificadora. Se van a poder certificar sistemas acordes a la ley y vas a tener una garantía. No solo pensar en la ley como una sanción o una multa. Interesante visión. Y ahora le voy a pasar la pelota a Jordi, porque tú hace un par de días, porque yo en LinkedIn te lo compartí, no sé si fue ayer o el domingo, hiciste una viñeta que la generaste con IA generativa de ti mismo, ¿no? Donde hablabas un poco de la diferencia de visión, ¿no? Respecto, digamos, a nuestros compañeros del mundo del derecho en la regulación de la IA y, bueno, pues la visión de la IA que puede tener un ingeniero en informática y además que como tú llevas un montón de años trabajando en la IA. Entonces, ¿complementa en el otro polo esa visión de la regulación hasta donde quieras en la libertad de cátedra que ha dado Juan Pedro, por favor? Sí, no, y además justamente pues estoy en Odiseya, que se lo ha observado la organización española, que es el Observatorio de Inteligencia Artificial Ética y Responsable, y justamente esta semana se ha publicado nuestro primer podcast, donde con Alfonso, que es magistrado, pues tenemos una discusión en el podcast, ¿no? Respecto de la RIA. Nadie puede estar en contra de regular la inteligencia artificial. Lo que vemos desde el punto de vista académico es que es naif, en el sentido en el que no se está centrando en los verdaderos retos que supone la IA y en el que supone que de alguna manera pues, una regulación, por supuesto que nadie puede estar en contra de estos niveles de riesgo, está pensando en que va a haber una serie de actores, gente que va a entrenar modelos, gente que los va a poner en despliegue y gente que los va a utilizar. Yo esta semana he tenido acceso a Manus AI, ¿vale? Y entonces es que es el ciudadano quien va a tener acceso a una serie de herramientas que va a violar o puede potencialmente violar cualquiera de los riesgos. Es que no entendemos que la inteligencia artificial, potencialmente este proceso de democratización de tareas complejas no se va a parar en el nivel en que nosotros regulemos. Va a llegar a manos del ciudadano y el ciudadano va a ser muy capaz de hacer muchísimas cosas, ¿no? Y entendemos que la regulación está bien, pero se ha quedado corta, evidentemente, en cuanto a su visión un poco naif de que esto no va a pasar. Y con lo que está pasando en China y con los modelos abiertos, esto lo complica, evidentemente, todo, ¿no? Si un usuario entiende que utilizando un determinado sistema tiene una gran ventaja, lo va a seguir utilizando, aunque sea abierto. Si le cortamos, nadie va a gastar ALIA, ¿no? En nuestro modelo español no lo va a gastar nadie. Y se ha hecho con todo el respeto en cuanto a su entrenamiento, etcétera, pero no lo va a gastar nadie. La gente, los usuarios se van a sentar y van a decir, bueno, pues yo, si DeepSeek me va mejor y además me lo puedo instalar en local, ¿por qué me voy a instalar ALIA, ¿no? Tenemos un grave problema y de alguna manera no podemos, evidentemente, estar en contra de la RIA. Lo que pasa es que es
una visión un tanto limitada. Y los tiempos en los que se precisan para actualizar la normativa y aplicarla no son suficientemente dinámicos, ¿no? Date cuenta que vamos a terminar el año probablemente perdiendo el liderazgo del razonamiento en matemáticas, física y en química. Y esto no lo ves en las RIA. Tampoco ves en las RIA métricas, ¿no? Se habla de transparencia, responsabilidad y de las métricas. ¿Queréis un sistema que os dé un 98% de accuracy, de precisión cuando diagnostique el cáncer? ¿O un sistema con un 60% de precisión, pero totalmente transparente y claro en su decisión? Ostras, yo quiero el del 98%, aunque no sepa por qué el sistema de la IA toma esa decisión. Hay muchísimos elementos ahí y el mundo académico estamos un poco inquietos en cuanto a todo esto. Sí. Gracias. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Yo entiendo, mientras hacen la pregunta, no están entendiendo que lo que queremos transmitir desde la ingeniería informática es que vamos a acabar cometiendo los mismos errores de los últimos 30 años, que es que hemos regulado un montón de cosas bastante espurias en el ámbito de la informática y no hemos regulado las esenciales. Y por eso hacemos todo es aceptar, aceptar, aceptar. Y vivimos aparentemente tan felices. Pero luego vemos en el telediario que pasan muchas cosas. La pregunta, por favor. Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Qué estrategia se recomienda? El dilema que tenemos nosotros es inteligencia artificial utilizando modelos de pago en la nube o inteligencia artificial utilizando modelos libres on-premise. ¿Para quién la pregunta? ¿Perdón? ¿Para quién la pregunta? Para cualquiera. No, elige pues tú, en todo caso a Juan Pedro. Gracias. Bueno, nosotros estamos optando a hacer un gran modelo de lenguaje, un LLM. Es una tarea muy costosa en cómputo y en horas de trabajo. Estamos optando por los modelos fundacionales. No estamos creando nuestros propios modelos y estamos reutilizando estándares de mercado que además están accesibles y hay transparencia. O sea, que puedes ver los datos, puedes reducir sesgos, puedes tener garantía de lo que hay y trasladar al ciudadano confianza. Esa es mi visión, ¿eh? Yo me gustaría que la complementara desde la empresa. Sí, de parte de Minsight, nosotros lo que vemos como estrategia es que en IA generativa la parte on-prem no escala. O sea, tú puedes instalar un modelo open en capacidades on-prem, pero todo lo que te va a llevar el mantener y el escalar cuando tengas que integrarlo a diferentes aplicaciones y usuarios, pues te va a requerir estar siempre en esa cadena de esfuerzo. Entonces, no es lo que recomendamos. Recomendamos ir hacia la nube en un modelo de pago por uso, ¿no? En cuanto a desarrollo de modelos fundacionales, es que los modelos están en un estado del arte que competir contra lo que ya tienes, pues no es la estrategia que están buscando. Gartner hablaba de 3 formas de adquisición o de desarrollo de IA generativa. Uno es compra, que yo creo que el 80% de las empresas están ahí y de las organizaciones. El otro es armar o montar o entrenar tu propio modelo fundacional. Por ejemplo, un SAP, ellos tienen eso en su hoja de ruta, pero porque tienen propiedad intelectual suficiente como para vitaminar un modelo fundacional que tenga un sentido en el mercado. Y los otros lo que están haciendo es haciendo racks, poniendo su propiedad intelectual dentro de un modelo fundacional para poderlo aplicar al contexto de la empresa. En Indra nosotros tenemos un superpod, tenemos infraestructura para poder entrenar modelos fundacionales. Vamos a comenzar a ofrecer esas capacidades en el ámbito europeo, pero no hemos identificado a alguien aquí en España que tenga la visión de entrenar un modelo fundacional desde el ámbito empresarial o desde una organización específica. ¿Quieres añadir algo? ¿Tú, sí, no, Jordi, lo ves igual? Realmente, on-prem además es un tema complejo. Fijaos, este sábado salió Llama 4, ¿no? Entonces, Llama 4, uno de sus, hay tres variantes, ¿no? Uno de ellos ya permite 10 millones de tokens. Con 10 millones de tokens ya no hace falta rack en la mayoría de las aplicaciones, ¿no? Entonces, digamos que uno de los retos que puedes tener en tener tu tecnología on-prem es que esto, pues cada 3 meses te sale un nuevo modelo que te deja, pues a lo mejor toda la inversión que hayas podido realizar en utilizar esta tecnología on-prem,
resulta que dices, ostras, ha salido en 3 meses ha salido un nuevo modelo que de alguna manera pues deja pues todo mi esfuerzo de alguna manera. Tienes que utilizar capas, es muy difícil, Entonces, solo grandes empresas, yo aconsejaría on-prem, ¿no? Que con un departamento sólido de informática y demás, en estos momentos pues hay muy buenos proveedores que nos pueden dar soluciones en cloud que de alguna manera pues van a asumir esa amortiguación de los cambios tecnológicos que puedan haber y nosotros pues simplemente aprovecharnos sin tener que reescribir. Me gustaría complementar con una idea, Juan Pablo. En la parte de on-prem y nube, cuando sean datos muy sensibles, que los tengas acotados, que tú garantices la soberanía del dato y tú los custodies. Y si los modelos fundacionales están evolucionados, aunque sea un riesgo también que cambien, si lo tienes on-prem y tienes un departamento de informática solvente, tienes toda tu información, todos tus documentos acotados y no se salen fuera de la organización. Fijaos, una consultoría gratis de 3 expertos con mucho know-how. Esto no suele pasar y gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí va. Ahora sí. Sí. Vale, relacionado casi que con lo que acababa de preguntar el compañero. No sé si hay riesgos o cómo planteáis el tema de la soberanía digital y, visto el contexto político, geopolítico actual, ¿cómo planteáis abordarlo o qué preocupaciones hay? ¿Para quién la pregunta? Pues igual que el compañero, para quien se anime. A ver, está A ver. claro que No, la igual, parte igual. de Juan Pedro, al ser parte de la administración pública, es... Si es de consultoría, bueno, bien, como quieras, pues Juan Pedro, si quieres. Venga, adelante. Nosotros podemos presumir de un departamento de informática robusto y estamos custodiando nuestros documentos y nuestros datos on-prem. Para proyectos menos sensibles sí que estamos confiando en hiperescalares. Ya sabéis que hay hiperescalares del sector americano, hiperescalares del sector asiático. Y esa es nuestra filosofía. De momento lo estamos llevando bien y nos está permitiendo evolucionar. Gracias. ¿Quieres que lo Sí, sí, complemente? por supuesto. Desde la parte de la consultoría, seguro que esta pregunta se la hace. Bueno, muchas hoy no veces. estoy aquí como necesariamente. Bueno, de Minsight, si quieres, en ese papel. Hay marcos de gobierno que te permiten trazar y generar esquemas de seguridad y privacidad en el cloud. Y yo creo que la parte de soberanía digital está totalmente trabajada en los 3 o en los 4 mega hiperescaladores que tenemos en el mercado. Yo creo que hay un marco con controles técnicos y metodológicos que nos dan confianza y que nos mitigan riesgos como para poder trabajar en ese tipo de plataformas. Y que yo creo que al final también va muy enlazado en cuanto a lo que está abordando el AI Act con su enfoque de riesgo control, para poder mitigar, ¿no?, el riesgo del uso de la tecnología y el propósito de la tecnología. Entonces, yo veo de que tenemos piezas para poder trabajar con las plataformas en línea, con todo lo que puede traer la soberanía digital. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Por aquí? Buenas. Lo primero, agradeceros a todos la charla, que ha sido estupenda. Y a mí me surge la inquietud de que quizás la pregunta va un poco dirigida a Juan Pedro por el tema de que tenéis casos prácticos, de cómo controlamos esa parte generativa de la inteligencia artificial. Douglas ha comentado en algún momento de su charla, ha dicho el tema de la supervisión. No estamos hablando tanto de algoritmos supervisados ni nada de esto para el entrenamiento, sino de supervisión humana. La cuestión es, soy consciente de que recientemente la Generalitat Valenciana está intentando ha comenzado un estudio, ha arrancado un estudio para aplicar herramientas de IA, para renovar un poco los sistemas chatbot que tienen, aplicando un poco la IA. Y desde, por ejemplo, la Diputación de Valencia también tenemos en la sede electrónica tenemos un chatbot que se llama Gestri, pero que básicamente es un sistema que se limita a ser una especie de sistema experto donde tiene preguntas-respuestas ABC. No es un sistema generativo. ¿Por qué? Porque está la inquietud de cómo controlar esa parte generativa. O sea, yo soy una administración pública, mi información tiene que ser veraz. Yo no puedo
si viene un ciudadano y me pregunta algo, yo no puedo decir algo que no es veraz. ¿Cómo controlo yo a esa IA? ¿Pasa solo por la supervisión humana? O sea, siempre tiene que haber alguien detrás que verifique lo que se hace. Vamos a poder poner sistemas que por sí mismos y sin supervisión la administración pública les dé esa mano de veracidad. O sea, ¿hasta qué punto va a generar información válida? ¿Cómo controláis en el sistema que has comentado, Juan Pedro, que decías, no, es que viene un usuario, importa su currículum vitae y pum, todo relleno con información generativa, o sea, añade cosas que tiene que revisar palabra a palabra la persona. Esa es la inquietud, la pregunta, y muchas gracias por todo. La pregunta muy interesante. Castilla-La Mancha, en su trayectoria, históricamente siempre hemos sido defensores del código abierto y nosotros confiamos en la transparencia de los algoritmos. Los algoritmos que utilizamos están publicados en repositorio de acceso público y eso permite a la comunidad, a los desarrolladores y a nosotros incluso nos permite responsabilizarnos de lo que hacemos. También pensamos que a la IA no hay que dejarla suelta y que funcione por libre. La IA es una herramienta, es una navaja suiza que llevas aquí y que sirve para ayudar al empleado público, pero el empleado tiene que supervisar. Todos los casos de uso que he comentado, nunca hemos referenciado un ejemplo en el que la IA haga algo para un tercero. Cuando yo decía que el currículum, el demandante de empleo lo sube, es su currículum, lo sube y lo supervisa. Cuando he hablado de un scoring, el scoring no se lo da a un tercero y le hace una segmentación. El scoring se lo da al propio demandante. Oye, chaval, con lo que tú tienes y demuestra la demanda, tu potencial de ser... Él decide lo que tiene y le asesoran, le sugieren un plan de capacitación por si lo quiere hacer para aumentar. Pero no es para un tercero que está evaluando a ese individuo. Nuestra forma de utilizar la IA es siempre como una herramienta para el empleado público o como un asistente, una ayuda para el ciudadano que ve aumentadas o ve reducido sus tiempos de respuesta de la administración. Así es como lo enfocamos. Muy bien. Tú, Jordi, en tu interacción con la administración pública, con el IVAP y además tú que estás en la investigación y en la vanguardia, ¿algo que apuntar adicional a esta pregunta? Sí, bueno, esto es muy importante que tengáis en cuenta. Es decir, la inteligencia artificial de la que estamos hablando es derivada del... Bueno, estamos hablando de aprendizaje automático, ¿vale? Entonces, tened algo absolutamente claro. No damos soluciones, damos predicciones. Es decir, cuando utilizamos un algoritmo tradicional, cuando estáis delante del Word, ahí hay un algoritmo. Y un algoritmo que, si Word hace lo que no toca, es porque el programador ha cometido un error. Aquí no. Aquí estamos hablando de aprendizaje automático. Estos sistemas aprenden como lo hacéis vosotros, leyendo, o mirando, o escuchando. Y, por tanto, lo que hacemos es inducción. Entonces, ni ChatGPT 10.000 va a ser 100% seguro, porque tampoco lo sois vosotros. Nosotros tampoco lo somos. El tipo de tareas que aborda la inteligencia artificial son este tipo de tareas que hasta ahora solo nosotros podíamos abordar tras un proceso de aprendizaje. Y el ser humano no está exento. Ni el mejor especialista te va a asegurar un 100%. Nosotros como investigadores lo que intentamos es que las métricas de la IA sean mejores que las de los humanos, ante los mismos contextos, ante el mismo entrenamiento. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta y siempre vamos a tener esta tesitura. No vas a tener nunca una solución 100% segura utilizando la IA moderna, utilizando la IA con aprendizaje automático, porque aprende a partir de ejemplos como lo hacemos nosotros. Igual que nosotros no damos soluciones, hacemos predicciones en base a nuestro conocimiento, a nuestro aprendizaje, a nuestro know-how. Y ese es el tipo de problemas que ha abierto la caja de Pandora. Realmente antes no éramos capaces desde la informática de proporcionar soluciones de este campo y ahora sí que lo somos, ¿no? Entonces, aunque hablemos de algoritmo, realmente nosotros nos gusta decir que la IA actual, esto no es software, ¿vale? Esto no es un algoritmo, ¿vale? Porque hay mucha gente que entiende que hay por detrás un informático diciendo si esto, entonces esto, si esto, entonces... No. Esto no es así. O sea, aprende como
una forma bastante similar a nosotros. Entonces, nuestra misión, evidentemente, es minimizar el error. Y, evidentemente, lo que ocurre es que cada vez van siendo más capaces y habrá que plantearse qué retos o qué elementos van a precisar de supervisión humana y cuáles no, en función de la importancia de la decisión y ahora estamos viviendo el 2025 los agentes inteligentes, ¿no? En el momento que toman decisiones que implican a personas, vamos a tener otro nivel de debate y la regulación tendrá que tomar medidas al respecto, ¿no? De qué decisiones vamos a poder delegar, si afectan a las personas o no. Perfecto, gracias Jordi. Bueno, gracias Jordi, gracias Douglas, gracias Juan Pedro, gracias el colegio, doy en nombre del colegio y de los ponentes, espero que os haya resultado de interés esta mesa, está hecha en el centro de lo que siempre intentamos en el colegio, que os sirva, que sean cosas reales, que no sean mandangas y en fin, muchas gracias.